Efectivamente, David ha sido uno de los primeros afortunados en conocer el Museo de la Magia de Zaragoza, que abre sus puertas después de años de investigación y adquisición de objetos, material fotográfico y vestimenta. Se trata de acercar el mundo de la magia de forma entretenida y también muy interactiva. Vean. Sean bienvenidos al Museo de la Magia. Pepe, estamos en el sótano mágico. ¿Por fin se ha hecho realidad este sueño? Por fin. Llevamos tiempo ya detrás de él y ya es una realidad, ya sí. Oye, te veo perfectamente atrezado para la ocasión. ¿Vais a hacer visitas guiadas además? Bien vestidos, ¿vale? Con la linterna del móvil para que la gente no se pierda. Todo perfecto. Luego tenemos aquí a Pepín, que ha venido pues como si viniera para estar por casa. Hombre, llevo la camiseta nueva del sótano, ¿eh? Es preciosa. O sea, no es fea, pero claro, la diferencia es notable. Bueno, si hace falta, yo esto lo arreglo echando virutas, ¿eh? Sí. Estamos en el sótano mágico. Por eso eres mago, ¿no? Claro. ¿Qué puedes hacer? ¿Me cambio mágicamente? Atención. ¡Ahí va que voy! ¡Oh! Pero bueno. Pero sí. Pepín. Qué pasada, ¿eh? Vaya cambio. Oye, ¿pero te has puesto ropa de mujer o qué? Bueno, pero esto no lo digas. Esto cortalo, ¿eh? No, es mía, es ropa mía. Es mágica. Es mágica también. Pepín, ¿cómo surge la idea de hacer un museo dedicado a la magia aquí en Zaragoza? Pues mira, Pepe y yo somos así un poco de culo inquieto. Estábamos en la Asociación Mágica Aragonesa y queríamos aprender de nuestros magos aragoneses. Sabíamos que habíamos tenido y que tenemos magos muy buenos. Nos pusimos a indagar, fuimos de casa en casa, de pueblo en pueblo, de mago en mago, de familia en familia. Y bueno, recopilamos muchísima información con la idea de hacer un libro. Y con todo esto, ¿por qué no hacemos un museo? Entonces alguien dijo, ¡no hay! ¿Sabes? No hay pítera para hacerlo. Aquí estamos. Tenemos vitrinas dedicadas a todas las ramas de la magia. Por ejemplo, esta de aquí está dedicada a la magia con monedas, a la numismagia. Ya verás, mira. Las habilidades de Pepín. Bueno, a mí me gusta mucho eso. Monedas ahí clásicas, ¿eh? Bueno, esto es una moneda, se puede ver bien, ¿no? Que es de color plata, ¿no? De color plata. Es una moneda... Se ve bien, de color plata, pero realmente es de color cobre con agujero. No sé si se ve más o menos, ¿no? Es de color cobre con agujero. Mira, por ejemplo, sopla. Ahí, sopla. Mira, se ve bien, ¿no? Se ve bien, más o menos. Es de color plata con agujero, pero realmente es color cobre. Es un color cobre platizo, que se dice. Plata cobriza o cobre platizo. Sí, da igual, esto es para pasarlo bien. Y así puedo estar hasta las 8 de la mañana, cambiándole el color, el tamaño. Pues aquí podemos ver parte de la escenografía del único, hasta este año, el único gran premio mundial español e hispanohablante, que es de aquí de Zaragoza, se llama Javier Antón, y que en 1985 ganó un gran premio mundial, que esta era la ropa con la que él iba. Tenemos la caja donde desaparecía el gato y luego aparecía posteriormente en la farola. Y es parte del número que ganó ese gran premio. Tenéis otros magos que han utilizado otras disciplinas, ¿no? Sí, tenemos también una jaula de palomas de Jesús Relancio, de Revi, que hacía aparecer 6 palomas y luego desaparecían todas en la jaula, desaparecían misteriosamente en el aire. Incluso tenemos material de Enrique Arellano, de un fakir aragonés, que él subía por la escalera de sables, se tumbaba en la cama de pinchos, o sea, se metía un estilete en la nariz. Esta vitrina es especial. La parte de arriba es el número de Alberto García Vidal, con el que ganó también un nacional en el 75 en Oviedo. Tenemos cosas también de los fundadores de la Asociación Mágica Aragonesa. Y esto de aquí pues es de Pepe Carroll, y bueno, pues Pepe Carroll ha sido y es uno de los magos más grandes del mundo, y a mí me hace mucha ilusión tener cosas suyas aquí en el museo. Yo me quedaría con el cochecito de Simeón Morlas, que es un coche que se para en la carta elegida, que Tamariz ha hecho muchas veces en el 1, 2, 3 y que lo inventó el mago de aquí de Zaragoza, y es genial, es fantástico. Pepín, Pepe, ha sido un placer ver en primicia este Museo de la Magia, pero ¿cuándo va a poder hacerlo la gente? Pues bueno, a partir de ya se van a poder hacer visitas guiadas, haremos grupos, nos lo han dicho colegios. La idea es que todo el mundo pueda disfrutar de la magia y de los magos aragoneses. Pues un placer y hasta siempre, ¿no? Mira, nos vamos a despedir así para todos vosotros, que os esperamos, os esperamos.
¡Magia! ¡Magia! Venid, venid.